Buenos días. La mañana de hoy estaremos hablando sobre los problemas neurológicos pediátricos. El grupo a continuación está conformado por Lico Maybe, Martínez Loriani, Salinas Emilis, Valero Patricia, Llovera Francesca y mi persona, Rosa Toledo. Como introducción a este tema, tenemos que los problemas neurológicos más frecuentes en pediatría pueden originarse desde los meses de embarazo hasta los primeros años de vida del niño. Conocerlos es estar preparados para vigilar y cuidar a los más pequeños de la casa. Estas alteraciones tienen una causa neurobiológica y hemos de saber diferenciar entre un trastorno y síntomas que son de tipo evolutivo, propios de un desarrollo normal. En la siguiente investigación abordaremos temas como infecciones intracraneales, trastornos convulsivos, hidrocefalia, defectos congénitos y tumores encefálicos. Cada uno de estos puntos abordados en esta investigación tendrá como estructura definir qué es la enfermedad, las manifestaciones clínicas, tratamientos y acciones de enfermería en cada una de estas, con el fin de presentarlos en un seminario dirigido a conocer los aspectos más relevantes de las infecciones del sistema nervioso y actuar sobre las diferentes necesidades que se presenten. Como objetivo general, tenemos comprender los cuidados de enfermería con juicio crítico y ético a niños y adolescentes con problemas neurológicos, considerando la fisiopatología de la enfermedad. Entre los objetivos específicos tenemos 1. Definir los diferentes problemas neurológicos en niños y adolescentes. 2. Explicar los factores que predisponen la presencia de los problemas neurológicos en niños y adolescentes. 3. Clasificar los tipos de problemas neurológicos en niños y adolescentes. 4. Encontrar la etiología de los problemas neurológicos presentes en niños y adolescentes. 5. Identificar el diagnóstico de los problemas neurológicos en niños y adolescentes. 6. Conocer las manifestaciones clínicas presentes en niños con problemas neurológicos. Y 7. Determinar los tratamientos usados en los problemas neurológicos en niños y adolescentes. Como primer tema tenemos la meningitis. Esta es una inflamación del líquido y membranas, es decir, las meninges, que rodean el cerebro y la médula espinal. La meningitis puede estar causada por una o varias bacterias. En el 95% de los niños mayores de 2 meses, los responsables son la Haemophilus influenzae tipo B, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitis, es decir, meningococo. Los causantes principales de la meningitis neonatal son los estreptococos del grupo B y la Escherichia coli. La etiología de esta enfermedad parece presentarse como una expansión de diversas infecciones bacterianas, probablemente como consecuencia de una falta de resistencia adquirida para los distintos gérmenes causales. La vía de infección más común es la diseminación por la cirugía desde un foco infectado en cualquier localización. Una vez implantado, el germen se expande por el sistema nervioso central, que sirve de canal para difundir la infección mediante el espacio subaracnoideo. Las manifestaciones clínicas en niños y adolescentes se encuentra la aparición brusca de fiebre, escalofríos, vómitos, alteraciones del sistema sensorial, convulsiones, irritabilidad o agitación. Pueden encontrarse además fotofobia, delirios, alucinaciones, conducta agresiva o maníaca, estupor, somnolencia o coma. Es tanto el nivel que puede evolucionar que pueden encontrarse signos de Kernin y Brudzinski positivos, una reflectividad exaltada pero variable, una erupción petequial o purpúrica, especialmente cuando cursa con un estado de semichoque. En los lactantes y niños pequeños, las manifestaciones clínicas vienen dadas por un cuadro clásico, rara vez se observa en niños de 3 meses a 2 años de edad, pero hay presencia de fiebre, alimentación difícil, vómitos, una marcada irritabilidad, convulsiones frecuentes que suelen acompañarse de llanto agudo, además de que observaremos la fontanela abombada. En los recién nacidos, los signos específicos son el rechazo a la comida, la escasa capacidad de succión, vómitos o diarrea, un tono vital bajo, un llanto escaso, y en etapas tardías la fontanela puede aparecer llena, tensa y abombada. En los signos no específicos encontramos hipotermia o fiebre según la madurez del neonato, ictericia, irritabilidad, somnolencia, convulsiones, irregularidad respiratoria o apnea, cianosis y pérdida de peso. La evaluación diagnóstica eh, para esta enfermedad, el diagnóstico definitivo solo puede realizarse mediante el análisis del líquido cefalorraquídeo,
obtenido por una punción lumbar en la que se mide la presión del líquido y se toman muestras para cultivo y se hacen diversas pruebas inmunológicas. Los hallazgos suelen confirmar el diagnóstico. Por lo general se encuentra un número elevado de leucocitos, predominantemente polinucleares, pero pueden ser muy variables. Los cultivos de nariz y faringe también son útiles algunas veces. A continuación encontraremos lo que es el tratamiento. Tenemos que la meningitis bacteriana constituye una urgencia médica que exige detección precoz y aplicación inmediata al tratamiento que evite la muerte y la incapacidad residual. Las medidas terapéuticas iniciales incluyen, según la Academia Americana de Pediatría en el año 1982, aislamiento, iniciación de tratamiento microbiano, mantenimiento de una hidratación óptima, mantenimiento de la ventilación, reducción de la PIC, tratamiento de choque bacteriano, control de convulsiones, control de temperaturas extremas. Cuando se necesita comprobar la eficacia del tratamiento, se practica una punción lumbar. Superada la fase crítica, se deben realizar evaluaciones neurológicas del paciente durante la convalecencia y a intervalos regulares a lo largo de los años sucesivos. Prevención. Hoy en día existen vacunas para los meningococos tipo A, C, Y W135 y para la Haemophilus influenzae tipo B. Por el momento, el tipo A es eficaz en niños de 3 años de edad y mayores. En los niños menores de 18 meses, para controlar un brote epidémico, se han administrado 2 dosis con un intervalo de 3 meses. La meningitis no bacteriana o meningitis aséptica está causada por diversos agentes, principalmente virus, y con frecuencia se asocia a otras enfermedades como el sarampión, la parotiditis, el herpes y la leucemia. Gran número de casos se deben a enterovirus y virus urliano. La aparición puede ser súbita o gradual. Las manifestaciones iniciales son cefalea, fiebre, malestar, trastornos gastrointestinales y signos de irritación meningia que se desarrollan de 1 a 2 días después de la aparición de la enfermedad. Son frecuentes el dolor abdominal, las náuseas y los vómitos, y en ocasiones se observan dolores en la espalda y en las piernas, dolor de garganta, dolor torácico, fotofobia y molestias en dolores musculares. Puede aparecer una erupción maculopapulosa. Estos signos suelen remitir espontánea y rápidamente, y el niño está bien en 3 a 10 días sin efectos residuales. El tratamiento es principalmente sintomático, con paracetamol para la cefalea, calor húmedo para las mialgias y posturas que facilitan la comodidad. Pueden administrarse antibióticos y tomarse medidas de aislamiento hasta que se identifique el diagnóstico definitivo. Como precaución, por si el proceso es de origen bacteriano. La atención de enfermería es similar a la del niño con meningitis bacteriana. Buenos días, espero estén bien. Mi nombre es Patricia Valero y para continuar explicando los problemas neurológicos pediátricos anteriormente expuestos por mi compañera, vamos a dar continuidad definiendo la encefalitis. Se trata de un proceso inflamatorio del sistema nervioso central que produce una alteración del funcionamiento de diversas partes del cerebro y de la médula espinal. Puede estar originada por diversos microorganismos, como son bacterias, espiroquetas, hongos, protozoos, gusanos y virus. La mayoría de estas infecciones se asocian con viriasis. La etiología. La encefalitis puede aparecer como consecuencia de, número 1, una infección directa del sistema nervioso central por un virus o, número 2, una afectación del sistema nervioso central por una enfermedad vírica. El tipo específico de encefalitis en un niño a veces tarda en identificarse o incluso nunca se averigua. La mayoría de los casos de etiología conocida son complicaciones de enfermedades víricas de la infancia, transmitidas por vectores artrópodos o de los que acompañan a las fiebres hemorrágicas. El portador de la mayoría de estos agentes patógenos para los humanos son el mosquito y la garrapata. Las manifestaciones clínicas de la encefalitis se pueden presentar de manera súbita o gradual. Malestar, fiebre, cefaleas, vértigos, apatía, rigidez del cuello, náuseas y vómitos, ataxia, temblores, hiperactividad y dificultades para hablar. En casos graves puede presentarse fiebre alta, estupor, convulsiones, desorientación, espasticidad, coma, que puede evolucionar hasta la muerte del niño, parálisis oculares y parálisis totales. Ahora bien, el diagnóstico.
se basa en los signos clínicos, las circunstancias asociadas a la enfermedad y, cuando es posible, la identificación del virus específico. La evaluación diagnóstica puede incluir una biopsia cerebral, que generalmente suele tomarse de la zona del lóbulo temporal. Mediante diversas pruebas de anticuerpos puede lograrse un diagnóstico serológico. La primera prueba debería realizarse lo más pronto posible después de la aparición de la enfermedad y la segunda 2 o 3 semanas después. La resonancia magnética también es la modalidad de elección para caracterizar la inflamación intracraneal. El tratamiento. Los pacientes en quienes se sospecha que padecen una encefalitis deben ser hospitalizados de manera inmediata para someterlos a una observación y atención de enfermería cuidadosas. El tratamiento es sustancialmente de apoyo e incluye unos cuidados concienzudos, el control de las manifestaciones cerebrales y una nutrición e hidratación suficientes, con observaciones y medidas similares a las requeridas en otros trastornos de daño cerebral. Para los supervivientes con secuelas son fundamentales los cuidados de seguimiento, con reevaluación periódica y rehabilitación. Las consideraciones de enfermería. La atención de enfermería en este caso es la misma que la requerida para el afectado de meningitis. Los principales aspectos de atención, como mencionamos anteriormente, son el control neurológico, la administración de los medicamentos y el apoyo al niño y a los padres. A continuación vamos a definir los trastornos convulsivos. Los fenómenos convulsivos figuran entre las disfunciones neurológicas observadas con mayor frecuencia en la población pediátrica y pueden aparecer en muy diversos procesos que afecten al sistema nervioso central. En general, una convulsión se define como una serie de contracciones y relajaciones musculares involuntarias. A veces aparecen en accesos súbitos y entonces se habla de un ataque convulsivo. La persona con tendencia a presentar este tipo de ataques se dice que padece de epilepsia. De forma más específica, los fenómenos convulsivos se caracterizan por un ataque aislado o ataques transitorios de pérdida involuntaria de la conciencia, alteración de la actividad motora, de la función autónoma o ambas, y trastornos emocionales o de la conducta, asociados a descargas neuronales exageradas. Estas descargas pueden ser focales o difusas, y los puntos en que se producen condicionan las manifestaciones observadas durante el ataque. Los ataques convulsivos provienen de descargas paroxísticas en las neuronas corticales y son síntomas de un funcionamiento cerebral anormal. Se consideran como manifestaciones de un proceso patológico subyacente. La etiología. La mayoría son idiopáticos. Aunque la causa de la epilepsia idiopática es desconocida, los factores genéticos pueden de alguna manera alterar el umbral convulsivo, propiciando la descarga neuronal. También puede ser adquirida como consecuencia de una lesión cerebral obstétrica, perinatal o postnatal. Esta lesión puede consistir en un traumatismo, hipoxia, infecciones, toxinas exógenas o endógenas y muchos otros factores. Algunos trastornos bioquímicos como la hipoglucemia, hipocalcemia y algunas deficiencias nutricionales producen también actividad convulsiva. La incidencia de los factores causales vinculados a las convulsiones infantiles se relaciona a menudo con la edad del niño. Así, las convulsiones son más frecuentes durante los 2 primeros años de vida que en cualquier otra etapa de la infancia. En los lactantes muy pequeños, las causas más frecuentes son las lesiones intraparto, como traumatismos, hemorragias o anoxia y los defectos cerebrales congénitos. Las infecciones agudas son causa frecuente de convulsiones al final de la lactancia y en la primera infancia, pero se hacen menos frecuentes en la infancia intermedia. En los niños mayores de 3 años, el factor más común es la epilepsia idiopática. Se cree que la actividad convulsiva está causada por una descarga eléctrica espontánea, iniciada en un grupo de células hiperexcitables definidas como foco epileptógeno. Estas células exhiben una hiperexcitabilidad eléctrica en respuesta a alguno de los diversos estímulos fisiológicos, como una deshidratación celular, una glucemia anormal, un desequilibrio electrolítico, fatiga, estrés emocional y alteraciones endocrinas. Clasificación. Hay muchos tipos distintos de crisis epilépticas y cada una de ellas tiene características propias. La aparición de las convulsiones es brusca, paroxística y transitoria, y los signos son muy variables. Estas pueden ser crisis parciales. Están producidas por descargas eléctricas anormales que parten de focos epileptógenos limitados a una región más o menos circunscrita de la corteza cerebral. Pueden surgir de cualquier zona de dicha corteza, pero las afectadas con mayor frecuencia son los lóbulos frontal, temporal y parietal. La zona de afectación se identifica por las manifestaciones clínicas. Crisis generalizadas.
Las convulsiones generalizadas sin componente focal parecen engendrarse en la formación reticular y las observaciones clínicas indican que la afectación inicial radica en ambos hemisferios. Se produce una pérdida de la conciencia, que constituye la manifestación inicial. A diferencia de las convulsiones parciales que se hacen generalizadas, no existe aura. Los ataques se presentan en cualquier momento, de día o de noche, y el intervalo entre ellos puede ser de minutos, horas, semanas o incluso años. La mayoría de los sujetos afectados sufren las primeras convulsiones en la infancia y presentan retraso mental cuando empiezan a convulsionar antes de los 4 años, con problemas de conducta y de aprendizaje, más a menudo que los que empezaron después de esa edad. Diagnóstico. Es decisivo establecer un diagnóstico diferencial y para llegar a él hay que considerar dos factores fundamentales. Número 1, identificar el tipo de convulsiones que el niño ha experimentado. Y número 2, intentar averiguar la causa de la crisis. La evaluación y el diagnóstico dependen estrechamente de una anamnesis detallada, una exploración meticulosa y del empleo de varias pruebas diagnósticas. La información sobre las convulsiones debe ser igualmente detallada y comprender el tipo de convulsión o la descripción del comportamiento del niño durante la crisis, la edad de la aparición y el momento en que la crisis se produjo, por ejemplo, a primeras horas de la mañana, antes de comer, al despertarse, durante el sueño. Son importantes todos los factores que pudieran haber desencadenado la convulsión, como la fiebre, una infección, caídas, fatiga, actividad física y algún suceso especial del entorno, exposición a estímulos fuertes, luces deslumbradoras o ruidos intensos. La exploración física y neurológica completa, que incluye una valoración del desarrollo del lenguaje, del aprendizaje, de la conducta y de la capacidad motora, suelen facilitar indicios de trastornos neurológicos. Por su parte, los antecedentes familiares a veces aportan datos de trastornos paroxísticos, como migrañas, cesos de apnea, convulsiones febriles o trastornos neurológicos, en ocasiones relacionados con el trastorno convulsivo presente. Los estudios de laboratorio que pueden ser de utilidad son el análisis morfológico completo de sangre para comprobar una posible intoxicación por plomo y el recuento y fórmula leucocitaria para una infección. La glucemia y la glucorraquia demuestran a veces episodios hipoglucémicos y los electrolitos séricos, el nitrógeno ureico, la calcemia y otros estudios de sangre pueden sacar a la luz trastornos metabólicos. La punción lumbar sirve para confirmar o descartar el diagnóstico de infección o traumatismo cerebroespinal, así como las radiografías de cráneo, los registros de tomografía computarizada, el EGG, la ecografía cerebral y otros estudios colaboran en la identificación de anomalías craneales, separación de suturas y calcificaciones intracraneales. Se pueden hacer también registros de video y polígrafos simultáneos en los pacientes durante vigilia, sueño o ambos. A continuación, la clasificación y manifestaciones clínicas de las convulsiones. Crisis parciales. Crisis parciales simples se caracterizan por síntomas motores localizados, síntomas somatosensoriales, psíquicos y autonómicos. Crisis silvianas se caracterizan por presentar movimientos tónico-clónicos que afectan a la cara, salivación y detención del habla. Crisis jacksoniana es muy rara en niños. Es una secuencia ordenada de movimientos clónicos que empiezan en un pie, una mano o la cara y caminan a zonas corporales adyacentes. Crisis sensoriales especiales. Se caracterizan por presentar adormecimiento, tinnitus, prurito, parestesias o dolor que se origina en una zona. Crisis parciales complejas, observadas con mayor frecuencia en niños desde 3 años hasta la adolescencia. Se caracterizan por un periodo de alteración de la conducta y amnesia retrógrada. Puede producir un tipo de conducta motora estereotipada o similar en cada convulsión sucesiva. Crisis generalizadas, también llamadas gran mal o crisis tónico-clónica, son las más frecuentes y espectaculares de todas las manifestaciones convulsivas. Aparecen sin avisar. La fase tónica dura aproximadamente de 10 a 20 segundos. Produce desviación de los ojos hacia arriba y una pérdida inmediata de la conciencia. Crisis de ausencias, llamadas tradicionalmente como pequeño mal lapsus, se caracterizan por presentarse entre los 4 a 12 años de edad y son más frecuentes en las niñas que en los niños. Convulsiones atónicas y asinóticas, también conocidas como crisis de caídas, se caracterizan por
aparecer entre los 2 a 5 años de edad y una súbita y momentánea pérdida del tono muscular y del control postural. Convulsiones mioclónicas. Producen una diversidad de episodios convulsivos, así como también pueden ser aisladas, como las mioclonías esenciales benignas. Finalmente, los espasmos infantiles, también denominados mioclonías infantiles, espasmos masivos, absceso de Salam o espasmos mioclónicos infantiles, aparecen con mayor frecuencia entre los 6 u 8 primeros meses de vida. Son 2 veces más frecuentes en los varones que en las niñas. Los ojos pueden desviarse hacia arriba o hacia adentro y pueden ir precedidas por llanto o risa. Buenos días, mi nombre es Emily Salinas y hoy les voy a hablar sobre lo que es el tétano. El tétano es una enfermedad infecciosa del recién nacido que, a pesar de ser fácilmente prevenible mediante la inmunización, posee un alto porcentaje de letalidad. Puede presentarse durante los primeros 28 días de vida. El cuadro clínico empieza con un llanto débil, irritabilidad, dificultad para succionar, contracciones musculares, convulsiones, rigidez, trismus, dificultad respiratoria y opistótonos. El agente responsable de la infección es la bacteria gram positiva formadora de esporas Clostridium tetani. Etiología. Ocurre cuando el cordón umbilical de un recién nacido es cortado bajo condiciones carentes de normas de asepsia o cuando el mismo es manipulado de manera incorrecta o se colocan sustancias que contengan esporas tetánicas. Manifestaciones clínicas. El recién nacido succiona y llora de forma normal durante los primeros días de vida y luego, una vez que se produce la infección en un periodo de incubación de por lo general de 6 días, con una variación de 3 a 28 días se presentan las primeras manifestaciones clínicas. Diagnóstico médico. En lo que respecta al diagnóstico del tétano neonatal es de vital importancia la exploración física, ya que no existe un examen de laboratorio que lo confirme. Se sospecha el diagnóstico conforme a la evaluación del cuadro clínico y asimismo los antecedentes del paciente. Tratamiento. En lo que respecta al tratamiento incluyen medidas de soporte como el de ventilación, relajantes musculares e inmunoglobulina. Inmunoglobulina antitetánica, antibiótico-terapia y prevención de 19 complicaciones. Antibióticos. Mediante los antibióticos se logra disminuir aquellas formas vegetativas del microorganismo. Uno de los antibióticos de elección es la metronidazol. La vacuna antitetánica o toxoide tetánico. Cada ampolla contiene toxoide tetánico, timerosal, cloruro de sodio, aluminio y agua destilada. Su acción terapéutica es lograr la inmunización activa contra el tétanos. Se coloca de base y los refuerzos. Profilaxis en mujeres embarazadas para el tétano neonatal. Las mujeres que están embarazadas deben recibir el esquema de vacunación tanto básica o de refuerzo, ya que de esta forma los niveles de anticuerpos son lo suficientemente altos para el momento del nacimiento. Cuidados de enfermería. Asegurar una vigilancia de enfermería intensiva. El enfermero se le acomoda solo en una habitación tranquila y oscura, y a los recién nacidos se le coloca una venda en los ojos. Manipular al paciente con precaución. Enseñar a la familia los signos de gravedad y pedirles que avisen a la enfermera si aparecen síntomas respiratorios, como acné, secreciones abundantes y cianosis. Colocar una vía venosa. Aspiración suave de las secreciones como la nariz y orofaringe. Poner una sonda gástrica, hidratar y alimentar en todas fracciones durante 24 horas. Hidrocefalia. Es un proceso causado por un desequilibrio en la producción y la absorción del líquido cefalorraquídeo en el sistema ventricular. Cuando la producción es mayor que la absorción, el líquido cefalorraquídeo se acumula en el sistema ventricular, generalmente con APIC, y produce la dilatación pasiva de los ventrículos. Etiología. La mayoría de los casos de hidrocefalia no comúnmente son consecuencia de malformaciones del desarrollo. Aunque el defecto suele notarse en la primera infancia, también puede evidenciarse en algún momento del periodo prenatal o en la segunda infancia o en la primera juventud. Otras causas pueden ser neoplasias, infecciones y traumatismos. La obstrucción del flujo normal puede producirse en cualquier punto de la trayectoria del líquido cefalorraquídeo y originar hiperpresión de las vías proximales al punto de obstrucción. Los defectos del desarrollo, por ejemplo, las malformaciones de Arnold-Chiari, son los causantes en la mayoría de los casos de hidrocefalia observados desde el nacimiento hasta los 2 años de edad. Esta malformación va con tanta frecuencia unida al mielomeningocele que debe buscarse siempre el tumor. El resto de los casos existentes antecedentes de infecciones intrauterinas, hemorragias perinatal y meningocefalitis neonatal. Evaluación diagnóstica. Los 2 factores que dominan el cuadro clínico de la hidrocefalia son el momento de la aparición y la presencia de lesiones estructurales preexistentes.
En la lactancia, antes del cierre de las suturas craneales, el signo predominante es el aumento del tamaño de la cabeza, mientras que en los lactantes mayores y en los niños, las lesiones responsables de la malformación producen otros signos neurológicos. En la lactancia, el diagnóstico de hidrocefalia se basa en el perímetro cefálico, que sobrepasa una o más líneas de la gráfica de medidas en un plazo de 2 a 4 semanas, y en los signos neurológicos asociados que no son constantes y progresivos. No obstante, para localizar el punto de la obstrucción se necesitan otras exploraciones. En los lactantes con mielomeningocele e infecciones intracraneales se toma a diario el perímetro cefálico. En la evaluación de un lactante prematuro se consultan gráficas especialmente adaptadas para adaptar el crecimiento cefálico anormal del rápido desarrollo que tiene lugar normalmente. Diagnóstico. Los medios diagnósticos básicos para la detección de la hidrocefalia con la TC y las imágenes de resonancia magnética se requiere sedación, ya que el niño tiene que permanecer absolutamente quieto para que se pueda obtener una imagen exacta. Manifestaciones clínicas de la hidrocefalia. Durante la lactancia inicial, el crecimiento anormal rápido de la cabeza, fontanelas abombadas, dilatación de las venas del cuero cabelludo, separación de las suturas y adelgazamiento de los huesos craneales. Durante la lactancia tardía, aumento de tamaño, ojos deprimidos, signos de puesta al sol, que es esclerótica visible por encima del iris, pupilas perezosas con respuestas desiguales. Distal. En todos los modelos. De entre dichas complicaciones, las fundamentales son las infecciones y el mal funcionamiento. Todas las derivaciones están. Consideraciones de enfermería. El cuidado de los niños con hidrocefalia comprende un tratamiento tanto preoperatorio como posoperatorio. Es asimismo importante evaluar en el niño con mielomeningocele los signos de aumento de la PIC para que la hidrocefalia se asocie con mucha frecuencia a esta anomalía. Evaluaciones. En el preoperatorio, el lactante con hidrocefalia diagnosticada o sospechada debe ser observado meticulosamente para detectar cualquier aumento de PIC. Se le medirá a diario la cabeza en el punto de mayor amplitud, perímetro o circunferencia occipitofrontal. Para evitar la posibilidad de discrepancias excesivas, el punto que se toman las medidas se marca con un lápiz dermográfico. Se debe palpar con suavidad las fontanelas y las suturas con el fin de detectar el tamaño, los signos de abombamiento, la tensión y la separación que hay. Diagnósticos de enfermería. Tras una valoración meticulosa, resulta evidente el diagnóstico de enfermería, cuyos puntos principales son la planificación. Los objetivos de la atención de enfermería del niño con hidrocefalia comprenden prevenir las complicaciones de las malformaciones, facilitar información y apoyo emocional a la familia. Ejecución. La atención de enfermería general del lactante con hidrocefalia puede plantear problemas especiales, como mantener una nutrición suficiente. Se debe requerir pautas flexibles de alimentación que se adapten a los procedimientos de diagnóstico, ya que las comidas antes o después de una intervención puede desencadenar un episodio de vómitos. La enfermera es la responsable de preparar al niño para las pruebas diagnósticas como la tomografía y de ayudar al médico en técnicas como la punción ventricular, que suele llevarse a cabo para atenuar la hiperpresión durante el preoperatorio y para explorar el líquido cefalorraquídeo. Por fortuna, casi todos los niños afectados se diagnostican y tratan de forma precoz. Cuando el aumento del tamaño de la cabeza es pronunciado, hay que procurar siempre que esté bien apoyada mientras. Atención postoperatoria. Se debe poner en práctica los cuidados postoperatorios habituales. Además, se coloca al afectado cuidadosamente sobre el lado no operado para evitar presiones sobre la válvula de la derivación y sobre otras zonas. Debe permanecer tumbado para evitar las posibles complicaciones consecuencias de una reducción demasiado rápida del líquido intracraneal. Cuando el tamaño ventricular disminuye demasiado deprisa, la corteza puede retraerse de la dura madre y romper las venillas que la entrelazan, produciendo un hematoma subdural. Esto casi nunca es problema en los niños sujetos a revisión facultativa de la derivación, ya que el tamaño y la presión intraventricular suelen ser normales. El cirujano es quien debe indicar la postura adecuada y la actividad permitida. Se debe vigilar también la distensión abdominal, porque el líquido cefalorraquídeo puede producir peritonitis o un hilio posoperatorio como complicaciones de la colocación distal del catéter. Además, se controlarán cuidadosamente
la ingesta y la eliminación. Muy buenos días, mi nombre es Francesca Llobera y les voy a hablar sobre la espina bífida y el síndrome de Down. La espina bífida es un defecto congénito del tubo neural embrionario en el cual hay un cierre imperfecto de la columna vertebral. Existen dos tipos, la oculta y la quística. La espina bífida oculta es una variación relativamente menor del trastorno, en el cual la abertura es pequeña y no se observa una protrusión asociada a otras estructuras. Su detección por lo general se pasa por alto y es más común en los niveles L5 y S1. En ocasiones hay un mechón de cabello, hoyuelo, lipoma o mancha congénita color vino aporta en la piel suprayacente. No siempre es necesario administrar tratamiento, a menos que aparezcan síntomas del tipo neuromuscular, los cuales consisten en alteraciones de la marcha, arrastre de un pie o trastornos de las funciones esfinterianas del intestino y vejiga. La espina bífida quística consiste en el desarrollo de una masa quística en la línea media de la columna. El meningocele y la mielomeningocele son dos tipos de espina bífida quística. El primero contiene porciones de las meninges y líquido cefalorraquídeo, y su tamaño varía de una nuez hasta la cabeza de un recién nacido. La prominencia de las membranas y de la médula espinal a través de esta abertura. Es decir, el mielomeningocele representa un fenómeno más grave, ya que aun cuando se asemeje a una meningocele, puede producir parálisis asociada a las extremidades inferiores y deficiencia del control de las funciones intestinales y de la vejiga. La hidrocefalia es común en estos casos. El tratamiento de la espina bífida consiste en el cierre quirúrgico para prevenir la infección de las meninges. Se debe vigilar al niño para detectar la hidrocefalia, que de ocurrir requiere la colocación de una derivación para la retención urinaria. Se recurre a la cateterización. El pronóstico para estos niños depende de la localización de la lesión, el grado de afección de la médula espinal y la presencia de otras anomalías. El cuidado del lactante entraña un método multidisciplinario que incluye neurología, neurocirugía, urología, pediatría, terapia física y terapia ocupacional y cuidados de enfermera. Según la extensión del defecto del niño, puede tener problemas de hidrocefalia, defectos ortopédicos, anormalidades genitourinarias y parálisis. La rehabilitación es necesaria después de la cirugía para reducir el mínimo la incapacidad del menor y lograr el uso constructivo de las partes normales de su cuerpo. Cuidados de enfermería. Los principales objetivos del cuidado de enfermería incluyen conocimiento de los procedimientos para evitar infecciones o lesiones en el saco, la posición correcta del paciente para prevenir que se ejerza presión excesiva en el saco y deformidades, cuidado adecuado de la piel, en particular si hay incontinencia de orina y heces, nutrición adecuada, atención afectuosa y amorosa, observaciones y anotaciones precisas, educación a los padres, supervisión médica continua y rehabilitación. El cuidado inmediato del saco es esencial, al mismo que cuando no hay afección de la médula. Después del parto se aislará al neonato en una incubadora. En ocasiones se ordena recubrir el saco con gasas estériles humedecidas en solución salina o antibiótica para así evitar que se seque demasiado. El síndrome de Down es una afección en la que la persona tiene un cromosoma extra. Los cromosomas son pequeños de genes en el organismo. Determinan cómo se forman el cuerpo del bebé durante el embarazo y cómo funcionan mientras se desarrolla en el vientre materno y después de nacer. Por lo general, los bebés nacen con 46 cromosomas. Los bebés con síndrome de Down tienen una copia extra de uno de estos cromosomas. El cromosoma 21, el término médico de tener una copia extra de un cromosoma es trisonomía. Al síndrome de Down también se le llama trisonomía 21. Esta copia extra cambia la manera en que se desarrolla en el cuerpo y el cerebro del bebé, lo que puede causarle tantos problemas mentales como físicos. El 95% de los casos, la trisonomía 21 es cromosoma 21 adicional e independiente. El cromosoma adicional se debe a una no disyunción accidental durante la meiosis. Aun cuando las personas con síndrome de Down pueden actuar y verse de manera similar, cada uno tiene capacidades diferentes. La clasificación. Hay dos tipos de síndrome de Down. Por lo general no se puede distinguir entre un tipo y el otro sin observar los cromosomas, por lo que características físicas y los comportamientos son similares.
Una de estas características es cara aplanada, especialmente en el puente nasal, ojos en forma almendrada, rasgos hacia arriba, cuello corto, orejas pequeñas, lengua que tienden a salirse de la boca, manchas blancas diminutas en el iris del ojo y manos y pies pequeños, un solo pliegue en la palma de la mano, dedos meñiques pequeños y a veces encorvados hacia el pulgar, tono muscular débil o ligamentos flojos, estatura más baja en la niñez y en la adultez. La trisonomía 21, la mayoría de las personas con síndrome de Down tienen trisonomía 21 con este tipo de síndrome de Down. Cada célula del cuerpo tiene 3 copias separadas del cromosoma 21 en lugar de las 2 usual. El síndrome de Down por translocación. Este tipo representa un pequeño porcentaje de las personas con síndrome de Down. Este ocurre cuando hay una parte de un cromosoma 21 entero extra presente pero ligado o translocado a un cromosoma distinto en lugar de este en un cromosoma 21 separado. Síndrome de Down con mosaico. Mosaico significa mezcla o combinación para los niños con síndrome de Down con mosaico. En algunas de las células tienen 3 copias de los cromosomas 21, pero otras tienen las típicas 2 copias del cromosoma 21. Los niños con síndrome de Down con mosaico pueden tener las mismas características que otros niños con síndrome de Down. Sin embargo, pueden tener menos características de la afección debido a la presencia de algunas células con la cantidad normal de cromosoma. Causas y factores de riesgo. El cromosoma 21 extra causa las características físicas y los desafíos del desarrollo que se pueden presentar en las personas con síndrome de Down. Los investigadores saben que el síndrome de Down es causado por un cromosoma extra, pero nadie sabe con seguridad por qué se produce el síndrome de Down, ni cuántos factores diferentes están involucrados. Uno de los factores que aumenta el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down es la edad de la madre. Mujeres que tienen 35 años o más que quedan embarazadas y tienen más probabilidades de tener un embarazo afectado por el síndrome de Down que las mujeres que quedan embarazadas a menor de edad. El diagnóstico. Hay 2 tipos básicos de pruebas disponibles para detectar el síndrome de Down. Las pruebas de detección son uno de los tipos y las pruebas de diagnóstico son el otro. Las pruebas de detección les pueden indicar a la mujer y a su proveedor de atención médica si el embarazo tiene un riesgo menor o mayor de esta, afectado por el síndrome de Down. Las pruebas de diagnóstico suelen hacerse para confirmar el diagnóstico de síndrome de Down después de que se hayan obtenido los resultados positivos de una prueba de detección. Los tipos de pruebas de diagnóstico incluyen el muestreo de vellosidades coriónicas que examinan el material proveniente de la placenta, la amniocentesis que examina el líquido amniótico, la cordocentesis, que también llamada muestra percutánea de sangre del cordón umbilical, que examina la sangre del cordón umbilical. Estas pruebas tienen el objetivo de detectar los cambios cromosómicos que podrían indicar el diagnóstico del síndrome de Down. El síndrome de Down es una afección que dura toda la vida, la cual no tiene tratamiento, que se proporcionan temprano, suelen ayudar a los bebés y a los niños con síndrome de Down a mejorar sus capacidades físicas e intelectuales. La mayoría de estos servicios se centran en ayudar a los niños con este síndrome a desarrollarse a su máximo potencial. Estos servicios incluyen terapia de habla, ocupacional y física y generalmente se ofrecen a través de los programas de intervención temprana de cada estado. Los niños con síndrome de Down también podrían necesitar ayuda o atención extra en la escuela. Los cuidados de enfermería. Identificar las características de las familias, las posibles de ofrecer a los padres información fidedigna sin sesgos tras el diagnóstico ya sea prenatal o postnatal, dar apoyo emocional tanto al niño como a los padres, facilitando la información necesaria sobre asociaciones y centros para atenderles de forma especializada, coordinar y hacer de puentes con estos centros de atención especializada y asociación de familias y ayuda mutua, enseñar hábitos saludables y de higiene tanto a las familias como a las propias personas con síndrome de Down, ganar la confianza del niño con síndrome de Down para que se sienta que su enfermera y consulta es un lugar seguro, al igual que ganar la confianza de los padres para que sean capaces de expresar a la enfermera sus preocupaciones o dudas, realizar las revisiones periódicas de los niños con síndrome de Down, la administración impuesta del día de su calendario vacunal, así como el resto de las actividades habituales en todo paciente, coordinarse y colaborar con las asociaciones, especial implicación con la mujer con síndrome de Down doblemente vulnerable al sumarse a su discapacidad, conocer y atender los problemas de salud que pueden afectar al adulto con síndrome de Down, tratándolo como un adulto más, así como la problemática propia del envejecimiento prematuro. Buenos días, mi nombre es Lorena Martínez y yo les voy a hablar sobre lo que son los neuroblastomas y los retinoblastomas. ¿Qué son los neuroblastomas? Son tumores malignos de la infancia que ocupan el segundo lugar de las neoplasias sólidas malignas observadas durante los primeros 10 años de edad.
Aparecen en 1 de cada 100.000 niños nacidos vivos, con incidencia más alta en los varones. Casi la mitad de los casos se presentan en niños menores de 2 años y la otra cuarta parte en menores de 4 años. Estos tumores se originan en las células de la cresta neuronal embrionaria, que dan lugar a la médula suprarrenal y a los ganglios simpáticos. La mayoría de ellos se desarrollan en la glándula suprarrenal o en la cadena simpática retroperitoneal. El neuroblastoma es un tumor subclínico. En más del 70% de los casos, el diagnóstico se plantea cuando haya aparecido metástasis, originándose en los primeros signos por afectación de las zonas distintas, por lo general los ganglios linfáticos, la médula ósea, el sistema esquelético, la piel o el hígado. Sus manifestaciones clínicas: los tumores abdominales, masa firme e irregular, no dolorosa e irregular, atraviesa la línea media y comprensión de un riñón, uretra o vejiga, que puede producir poliuria, que es retención. La metástasis a distancia pueden ser oculares, como la esquimosis supraorbitaria, edema periorbitario y adenopatías especialmente cervicales y supraclaviculares. Obstrucción de la médula espinal, grados distintos de parálisis. Metástasis difusa, síntomas vagos, como palidez, debilidad, irritabilidad, anorexia, pérdida de peso. Evaluación diagnóstica. El objetivo del diagnóstico es localizar el punto originario y las zonas de metástasis. Los signos y síntomas del neuroblastoma dependen de la localización y la etapa de su enfermedad. La mayoría de los síntomas se deben a la comprensión de las estructuras para localizar la masa tumoral. Y la metástasis se utilizan los siguientes métodos: revisión esquelética, registros del cráneo, el cuello y el tórax y el abdomen, y exploraciones de la médula ósea. La afectación renal puede evidenciarse mediante un pielograma intravenoso. Se realiza un análisis de metabolitos de catecolaminas en orina en 24 horas, que permite la detención de un posible tumor, tanto antes como después de la intervención terapéutica. El tratamiento. Para establecer un tratamiento inicial es importante realizar una clasificación. La intervención quirúrgica se aplica tanto para extirpar lo posible de la masa tumoral como para practicar biopsia. En las etapas iniciales, la exéresis quirúrgica completa del tumor es el tratamiento de elección si los tumores son extensos. Se intentará una resección parcial e erradicación postoperatoria para reducir el tamaño. La esperanza es que se produzca una ablación a largo plazo. Las quimioterapias administradas de forma combinada con diversas es la piedra angular del tratamiento para los procesos locales extensos y diseminados. El pronóstico. Debido a la frecuente invasividad, el pronóstico del neuroblastoma es malo. En general, cuanto más pequeño es el niño en el momento del diagnóstico, en especial si tiene menos de un año, mejor parece el índice de supervivencia. Por otra parte, el neuroblastoma es uno de los pocos tumores que a veces muestran una remisión espontánea, posiblemente como una secuencia de la maduración de las células embrionarias o de las puestas en marcha de un sistema inmunitario eficaz. Consideraciones. La prevención de las posibles complicaciones de la cirugía abdominal torácico-craneal y las explicaciones de la quimioterapia, la radioterapia y sus efectos secundarios. Apoyo a enfermera-paciente y a los padres. Explicarles sobre el pronóstico fatal que va a pasar el niño, brindándole a la familia todo tipo de ayuda para enfrentarse a la enfermedad. Tumores encefálicos, retinoblastoma. El retinoblastoma es un cáncer ocular que se presenta con mayor frecuencia en niños pequeños, generalmente menores de 3 años de edad. Este cáncer rara vez se desarrolla en niños mayores de 5 años. El retinoblastoma se forma en la retina del ojo. La retina es una capa delgada de tejido nervioso ubicada en la parte posterior del ojo. Las células de la retina detectan luz y el color. El retinoblastoma puede afectar un ojo que es unilateral, que es el tipo más común, o los dos bilaterales. La tasa de recuperación para este cáncer es superior al 95% debido a la detención temprana y los tratamientos disponibles. Si la enfermedad no se trata, se puede diseminar a otras partes del cuerpo, donde se vuelve mucho más difícil de tratar. El retinoblastoma puede ser hereditario, transmitido en familias o no. Los tratamientos para el retinoblastoma incluyen quimioterapia para reducir el tamaño del tumor, terapia focal, que es una terapia a través del láser o tratamiento de congelamiento, realizado directamente en el ojo, una cirugía para extraer el ojo y radioterapia. Los pacientes con retinoblastoma hereditario también tienen riesgo de desarrollar otros cánceres en el futuro. Factores de riesgo y causas del retinoblastoma. En la mayoría de los casos, el retinoblastoma se produce como consecuencia de un cambio, una mutación, en un gen conocido como el gen retinoblastoma. Cuando hay una mutación de ese gen, las células crecen y se dividen de forma anormal. Existen dos tipos de retinoblastoma, el no hereditario esporádico y el hereditario. La forma más común es el retinoblastoma esporádico o no hereditario. El retinoblastoma esporádico no se transmite en la familia. Hay un cambio del gen
de una sola célula en la retina de un ojo. Estas células se dividen y forman un tumor. La mayoría de los pacientes con un solo ojo afectado unilateral tienen retinoblastoma esporádico. Entre el 25 y el 30% de los niños con retinoblastoma tienen la forma hereditaria de la afección. El retinoblastoma hereditario es el resultado de un cambio de mutación en el gen en cada célula del cuerpo. La mayoría de los pacientes con retinoblastoma hereditario tienen ambos ojos afectados. Los niños con retinoblastoma hereditario están en riesgo de desarrollar otros tipos de cáncer en el futuro, y puede que los niños con esta forma de retinoblastoma sean los primeros en sus familias que tengan una mutación genética y luego tienen el 50% de probabilidad de transmitir el gen a sus hijos. Signos y síntomas del retinoblastoma: brillo blanco en la pupila, que puede ser más visible en una fotografía cuando se utiliza un flash. La pupila es la parte central del ojo, que generalmente es negra. En un niño con retinoblastoma, el flash de una cámara a veces causa un reflejo blanco en la pupila, u ojo de gato, en lugar de un reflejo rojo. Un ojo desalineado o perezoso. Un ojo puede apuntar hacia afuera o hacia adentro, estrabismo. Cuando el niño mira hacia adelante, este es el segundo signo más común de retinoblastoma. Un iris, que es la parte coloreada del ojo, que es de un color diferente, heterocromía. Problemas de visión, ojos rojos o irritados, dolor por el aumento de la presión en el ojo a medida que el tumor crece. Esto también puede causar náuseas y vómitos. Diagnóstico del retinoblastoma. Es importante consultar un oftalmólogo pediátrico oculista para niños. En un niño muestra signos de retinoblastoma, un oculista puede hacer un examen de detención en el consultorio para determinar si debe realizar pruebas adicionales. El diagnóstico del retinoblastoma se realiza mediante un examen ocular bajo anestesia. Esta prueba la realiza un médico oncólogo ocular. El examen del ojo de cerca usando luces especiales y un lente de aumento, después de dilatar los ojos. Este procedimiento se realiza mientras el niño está dormido, para que el médico pueda ver toda la retina. Una cámara especial toma imágenes digitales del ojo y del tumor. Los antecedentes médicos: un examen físico y un análisis de sangre para obtener información sobre los síntomas, el estado de salud en general, las enfermedades anteriores y los factores de riesgo. En caso de retinoblastoma, los antecedentes familiares son importantes para determinar si el cáncer es hereditario o no. Pruebas por imagen para confirmar un diagnóstico y ver qué tan grande es el tumor y determinar si se ha diseminado. Ecografía o escenografía. Utilizan ondas de sonido para crear una imagen en el ojo y resaltar el área del tumor. Esta es la prueba más común que se utiliza para diagnosticar el retinoblastoma. Las imágenes por resonancia magnética crean imágenes detalladas del ojo mediante el uso de ondas de radio e imagen. Por lo general, esta prueba se utiliza para determinar si la enfermedad se ha diseminado fuera del ojo hacia el cerebro. Tomografía computarizada. Utiliza rayos X para crear imágenes tridimensionales del ojo y detectar depósitos de calcio dentro del tumor. El escaneo se utiliza con menos frecuencia en casos de retinoblastoma porque otras pruebas pueden evaluar el tumor sin exposición a radiación. Si existe la preocupación de que la enfermedad se haya diseminado fuera del ojo, los médicos tomarán muestras de la médula ósea y el líquido cefalorraquídeo. Se pueden realizar pruebas por imágenes adicionales para observar el cerebro y la médula espinal. Tratamiento de retinoblastoma. Las terapias utilizadas para tratar el retinoblastoma dependen de si el tumor afecta un ojo unilateral o ambos bilateral, de la extensión de la enfermedad dentro del ojo y de si el tumor se ha diseminado o no. Otros factores que también debemos tener en cuenta son la edad del niño, sus factores genéticos, que si el retinoblastoma es esporádico o es hereditario, si el centro de la visión está afectada por el tumor, si el tumor se ha dividido dentro del vitrio y presencia de tumores múltiples. Para tratar el retinoblastoma se utiliza la cirugía, terapia focal, quimioterapia o radioterapia. Consideraciones. La valoración de enfermería por patrones de respuestas humanas, debido a que es un instrumento general, se realizan modificaciones y adaptaciones para ponerlo en práctica en pacientes pediátricos con cáncer. Ayudar al paciente pediátrico con retinoblastoma a mejorar su comunicación, debido a que el anterior proporciona mayor seguridad de la realización de actividades diarias y cotidianas. Vigilancia y seguridad, un buen ambiente, prevención de caídas, ya que el paciente pediátrico con retinoblastoma pierde parcial o totalmente la vista, y es necesario proporcionarle un ambiente seguro y que le permita la realización de acciones terapéuticas. Fomentan el desarrollo del niño, potenciación de la autoestima y potenciación de su imagen corporal. Apoyo emocional, contacto con el paciente y sus familiares. Dar esperanza para que los padres se desahoguen y liberen el estrés, tanto en el paciente como en los padres.
Manejo de la nutrición. En pacientes pediátricos con retinolostoma sometidos a radioterapia, los principales síntomas son la disminución de la ingesta alimentaria, náuseas y vómitos, por lo que se debe de tener un adecuado control de los mismos. Hola, mi nombre es Maybe y yo les voy a hablar sobre el caso clínico. Se trata del lactante mayor masculino de 2 años de edad, procedente y natural de Naguanagua, estado Carabobo, quien inicia la enfermedad actual el día martes a medianoche, cuando según la madre presentaba fiebre muy alta. A media mañana del día miércoles, desvió los ojos hacia arriba, perdió la conciencia y cayó al suelo. Agrega la madre que su hijo extendió las piernas, cabeza y cuello poniéndose rígido, aumentó la salivación y sus labios se pusieron morados, y que tan pronto terminó la convulsión, lo llevó a urgencias. El niño es ingresado a emergencias pediátricas en la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera por el médico de guardia, quien a la valoración da un diagnóstico médico de crisis febril simple y crisis convulsiva, y decide ingresarlo a observación por 12 horas. Adicionalmente, ordena la realización de exámenes paraclínicos para determinar el desencadenante de la fiebre. A la observación se encuentra el lactante mayor en estado de somnolencia, con facie febril y se queja de dolores en el cuerpo, se encuentra irritable y lloroso. Está en posición de cúbito supino, tiene la marcha limitada y la piel hidratada. Se notan zonas enrojecidas en brazos y piernas, y al realizarle una auscultación pulmonar se escuchan murmullos vesiculares sin alteraciones. A la palpación, el abdomen blando y depresible. A la valoración de la boca se encontró inflamación a nivel de las amígdalas con presencia de pus y congestión a nivel nasal. A la palpación del pabellón auricular, el niño refiere presencia de dolor y la madre comenta que no ha querido comer en varios días. El niño también presenta una disminución del nivel de conciencia, atiende al llamado verbal, y a nivel de la exploración neurológica, mediante la escala de Glasgow, obtenemos una puntuación de 12. A nivel ocular, puntuación de 3, a nivel verbal, puntuación de 5 y a nivel motora, puntuación de 5. Los signos vitales: la temperatura de 39 grados centígrados, una frecuencia cardíaca de 200 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 30 latidos por minuto, sin presencia de vías periféricas. Finalmente, la madre nos refiere que está muy preocupada porque su hijo no está bien y nos pide que por favor hagamos todo lo posible para que se mejore. A la realización del proceso de enfermería, detectamos unos diagnósticos de enfermería, los cuales son hipertermia, relacionada con posible proceso infeccioso evidenciado por la temperatura corporal a 39 grados centígrados. Temor en la familia relacionado con el entorno sanitario y cambios en la salud del niño, manifestado por ansiedad y preocupación de la madre. El riesgo de broncoaspiración relacionado con episodio convulsivo denominado tónicos clónico. Y riesgo de lesión física relacionado con una súbita e inesperada pérdida de la conciencia, producto de la presencia de un episodio convulsivo. Durante la realización del plan de cuidados, a nivel de los elementos de Catherine Barnard, nos encontramos con que el niño tiene alterado el comportamiento, su patrón del sueño y su aspecto físico. La madre presenta preocupación con respecto al niño y el entorno tiene alterado el aspecto físico a nivel de la familia. El diagnóstico de enfermería que nosotras decidimos desarrollar en nuestro plan de cuidado fue el de riesgo de lesión física relacionado con una súbita e inesperada pérdida de la conciencia, producto de la presencia de un episodio convulsivo. Nuestro resultado NOC va a ser que al finalizar el periodo de 2 horas se logrará determinar la causa de la convulsión y se determinará la lesión física presente en el lactante mayor. Nuestras intervenciones NIC fueron realizarle al paciente una minuciosa historia clínica para recoger las características de la convulsión, así como la sintomatología e infección asociada. La duración 30 minutos y fue dirigida a la madre. Otra intervención fue tomarle muestras sanguíneas al niño indicada por el médico para determinar presencia de cuadro infeccioso. Su duración fue de 25 minutos y fue dirigida al niño.
Otra intervención fue valorarle el desencadenante de la fiebre y realizarle una exploración neurológica al niño, que debe de salir normal. La duración será de 30 minutos y va dirigida al niño. Administrarle fármacos antipiréticos, Atamel vía oral, y anticonvulsivos, Fenobarbital vía intravenosa, según orden médica. La duración será de 1 hora y fue una intervención dirigida al niño. Tenemos otra intervención que es explicarle a la madre cuál es la situación y enseñarle los primeros auxilios en caso de que haya otra convulsión. Su duración será de 30 minutos y es una intervención dirigida a la madre. Y finalmente tenemos que disponerle de un ambiente tranquilo para disminuir la preocupación de los padres en torno a la situación al niño. Esta intervención tendrá una duración de 10 minutos y va dirigida al entorno. Finalmente, en la evaluación, nos encontramos con que finalizado el periodo de 2 horas, se determinó presencia de proceso infeccioso producido por inflamación de las amígdalas, o bien conocido como amigdalitis. Para concluir, nos encontramos con que los niños con problemas neurológicos deben ser evaluados de manera periódica, para así poder monitorear la existencia de los cambios en su condición, observando la manera en la que van evolucionando las cosas relacionadas a la coordinación, el razonamiento espacial y otras cuestiones que se van a ver afectadas por los diferentes trastornos neurológicos. Hay que tener siempre el conocimiento de estos problemas porque esto va a ser una forma de nosotros prevenir y estar atentos a los síntomas en una época en la que los niños no pueden o no van a saber explicarnos, ni a nosotros ni a sus padres, los síntomas tan complejos que ellos presentan. Las patologías neurológicas, más en específico, son el origen de muchos de los casos de episodios aparentemente letales y en menor medida del deceso de los niños. Entre ellos tenemos que destacar lo que sería la epilepsia como una causa de muerte inesperada y súbita y algunas enfermedades infecciosas, tumorales o malformaciones del sistema nervioso. Nosotros como enfermeros tenemos una labor principal en el apoyo de la madre y la familia, siempre haciéndolo con respeto y empatía para poderlos apoyar en el sostén de ese niño convaleciente, que la mayoría del tiempo no va a lograr entender lo que sucede. Muchísimas gracias por escucharnos y quedamos atentas en los comentarios abajo para hacerles aclaraciones de las dudas pertinentes.